electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. China Markets es un programa donde analizaremos las relaciones bilaterales, tanto a nivel de comercio exterior como inversiones entre China y España. Queremos de alguna forma ayudar a las empresas españolas y chinas a tomar decisiones más adecuadas a la hora de afrontar estos mercados y establecer un canal de comunicación efectivo en ambas direcciones. Para ello proponemos una charla abierta en forma de coloquio entre expertos y empresas e instituciones con intereses genuinos entre ambos países. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a China Markets, un nuevo programa, ya tenemos nuestra historia, ya tenemos nuestro histórico, a este nuevo programa de China Markets, hoy jueves 18 de marzo de 2021. Ya sabéis que tenéis abierto el WhatsApp del programa, el 656-981-607, para que Juan Suárez, el director del programa, y todos sus invitados pues puedan responderos. Repito, es el 656-981-607. Estamos retransmitiendo también el programa, con lo cual podéis verlo a través de la página de Facebook de China Markets y también en el de activaradio.org. Deciros los podcasts, donde podéis también identificarlos, verlos en la propia página de activaradio.org. Buscáis ahí ese podcast de China Markets o China Markets, como queráis decirlo, en el canal de iVoox, también en Spotify, y también ya tenemos una nueva plataforma que es en Google Podcast. Ahí podéis encontrar también todos los podcasts del programa de China Markets. Y dicho esto, Juan Ramón Suárez Terol, bienvenido, y nada, todo tuyo ya, a los mandos del programa. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta introducción. Muchísimas gracias. Pues como siempre, China Markets, hoy tenemos a Juan Carlos Viñas con nosotros, vicerrector de internacionalización de la Universidad Santander de México y empresario español trabajando en varios proyectos en este país. Es un amigo, un compañero con el que tenemos una relación ya de mucho tiempo, con lo cual, bueno, pues vamos a tocar esos temas que tanto nos gusta, de esas experiencias, ese feedback sobre su experiencia en China. Y ya sabéis lo que es China Markets, ¿no? Es un programa que intenta afrontar pues, uno de los mayores retos que tenemos en nuestro tiempo, es acercar las economías de China y España. Y dos objetivos básicos, como siempre, analizar las relaciones bilaterales entre ambos países y promover las exportaciones e inversiones también de manera bilateral, ¿no? Y yo creo que Juan Carlos hoy nos va a aportar pues, su experiencia y bueno, esos elementos que solo viviendo allí se saben. Lleva 3 meses, para que nuestros oyentes se sitúen un poco, lleva 3 meses y medio viviendo en China, desarrollando un par de proyectos importantes que ahora nos va a contar. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Allí en España, buenas noches ya, aquí en Shanghái, porque son las 7 de la tarde, 7 de la noche. Y nada, muy agradecido. También saludo a Miguel Ángel. Como bien decías, yo creo que nos conocemos ya desde hace tiempo y la verdad que para mí es un placer, ¿no? El poder acompañaros hoy en este programa, ¿no? Es decir, y en este China Market, ¿no? Y sobre todo de Activa Radio. O sea que muchísimas gracias por la invitación y encantado, ¿no? De estar con vosotros. Perfecto. Muy bien, pues para empezar vamos a situarnos un poquito en tu experiencia en China, porque obviamente, por cierto, vuelves el sábado, te esperamos con los brazos abiertos. Lo seguimos comentando antes, tu periplo durante estos meses, luego volverás obviamente para hacer. Pero bueno, siempre volver a casa en primavera siempre es una buena situación. Cuéntanos un poquito cómo surgió esta oportunidad de tener que trabajar en China. ¿Y cuál es tu experiencia hasta ahora? ¿Cómo ha sido?
Sí, bueno, pues te cuento, como bien comentabas en la presentación, bueno, yo soy vicerrector también de internacionalización para la Universidad Santander de México y bueno, y debido a eso hay muy buenas conexiones y muy buenas relaciones también con algunos empresarios en México y surgió la posibilidad precisamente de que bueno, la mayor fábrica de dulces de México y una de las más importantes de Latinoamérica pues se planteaba montar un proyecto en China, ¿no? Razón por la cual pues desde el año pasado, desde el mes de febrero, que fue cuando iniciamos las conversaciones, luego vino la pandemia, el confinamiento, y ya en el mes de agosto volvimos a retomarlo con la intención de este empresario que tenía la intención firme de venir a China. Y bueno, fui a México, estuvimos charlando allí, se decidió y ya, bueno, pues montamos todo lo que es la logística para poder llegar aquí, puesto que, bueno, desde el año 2006 tengo relaciones en China, con buenos contactos también y que lógicamente eso ha permitido el poder incursionar, ¿no? Es decir, después de este tiempo y con esta gran empresa mexicana, ¿no? Y Fantástico. de ahí surge lo que es este proyecto, teniendo en cuenta, eso sí, pues todos los pormenores y todas las medidas que hemos tenido que tomar y por las que hemos pasado durante esta situación de pandemia que seguimos viviendo también aquí en China. Tú has pasado la cuarentena ahí, ¿no, Juan Sí, Carlos? así es. Sí, sí, sí. Yo llegué a China el 6 de diciembre y bueno, pues desde el 6 de diciembre, que cuando llegamos al aeropuerto de Shanghái, nos asignaron un hotel y 14 días sin poder salir literalmente de la habitación. Así es. Sí, no, se lo toman en serio, ¿no? Se lo toman en serio. Muy en ¿Cómo ha sido serio. tu experiencia hasta ahora ahí, en China? ¿Qué te ha impactado más o cómo podrías calificarla? Bueno, yo creo que ahora está muy de moda pues todo lo que es la llegada a Marte del Perseverance, pero yo me atrevería a decir que Marte es China, o sea, este es un país que más que un país diferente parece otro planeta, ¿no? O sea, entonces, bueno, tú que lo conoces también y que has estado aquí, yo creo que lo que más te llama la atención son los contrastes, ¿no? que hay. O sea que ya no solamente a nivel empresarial, sino inclusive a nivel cultural. Claro. Son de las cosas que más te llaman la atención, ¿no? Y bueno, y en una situación como la que se vive en otros países del mundo, bueno, pues aquí la verdad que me siento muy, muy seguro, ¿no? En todos Ujú. los sentidos. Por un lado, a nivel de coronavirus, pero por otro lado también es el país, si cabe, más seguro del mundo, porque yo creo que tocamos como a 2 cámaras por persona. O sea, el sistema de vigilancia que tiene este país es algo espectacular. Y de tecnología, pues, ¿qué te voy a contar, no? Es decir, todo lo que son las torres de 5G y todo lo que es, bueno, lo que comentábamos antes también tú y yo, ¿no? Los pagos por el móvil, etcétera, etcétera. La verdad que eso te sorprende bastante. Cuando venís aquí, ¿no? Cuando vuelvas aquí, vamos, lo estuvimos comentando estos últimos días, que tuvimos una charla, Sí, Juan Carlos y yo, sobre la posibilidad del metálico, ¿no? Que así es. aquí, claro, en cuanto a un café, bueno, ya lo van aceptando más, ¿no? Pero también los costes de comisiones de las tarjetas también son importantes. Entonces, el uso del metálico y el uso de ciertas formas que eran muy típicas en China, pues China fue una economía muy tradicional. Claro, Sí. ahora cuando vuelves a España va a ser tremendo, ¿no? ¿Qué te Sí, va a impactar? bueno, me va a dar la sensación de volver como a otra era, ¿no? O a otra época de la historia, porque sí, es lo primero que también te llama la atención. Por ejemplo, permíteme que te cuente una anécdota, pero cuando Sí, llegamos al aeropuerto, claro, nosotros, pues obviamente una de las cosas que hicimos fue descargarnos la aplicación de WeChat, porque aquí si no tienes WeChat no eres nadie ni tienes nada. Entonces, claro, pero al llegar no teníamos wifi. Entonces, claro, todo, absolutamente todo se hacía por el WeChat. Te tienes que descargar los códigos QR, el código de salud te lo tienes que descargar también en el WeChat. O sea, te podrás imaginar todo en chino. Bueno, había que pagar también pues, para poder descargarte determinados códigos. Bueno, o sea, ya digo, aquí el metálico no existe. O sea, como comentábamos también, somos los únicos, los extranjeros, los que vamos con metálico pagando porque en cualquier sitio, por muy pequeño que sea el negocio, se paga con el móvil, se paga con WeChat, se paga con Alipay y la verdad eso es algo que te llama muchísimo la atención, ¿no? perfecto.
A nivel empresarial y en estos proyectos en los que estás trabajando, porque estás también, comentabas también, en empresas del sector Sí, de la repostería, empresas del sector fertilizante también, estos sí. proyectos en los que estás trabajando, a nivel empresarial, esa experiencia, ¿cómo está siendo? Obviamente enriquecedora, pero está siendo impactante, está siendo difícil. Nos hablabas de logística. Logística es un área Sí. extremadamente complicada. Cuéntanos un poquito cómo te está yendo. Sí, bueno, te cuento, o sea, realmente nosotros lo que hemos incursionado aquí es en China, pues para buscar terrenos y para montar una fábrica, con lo cual eso nos ha llevado a tener que hacer un scouting en diferentes ciudades próximas a Shanghái. Y además negociar con los gobiernos locales. Yo creo que eso es una experiencia bueno, que es bastante enriquecedora desde el punto de vista empresarial y pues porque bueno, no es fácil. O sea, negociar con los gobiernos y sobre todo negociar en China es bastante complejo porque los términos pueden variar, pueden cambiar. Bueno, pues las negociaciones suelen ser muy largas. O sea, hablamos de horas, es decir, de 6, 7, 8 horas de negociación, con parada para comer, luego volvemos otra vez y en la cena también se negocia. Entonces, bueno, y ya digo, y tú vas trabajando al principio unos términos y unas condiciones que al día siguiente te las vuelven a cambiar. O sea, es bastante difícil y yo creo que lo que tratan también es un poco trabajar esa parte de desgaste, ¿no? O sea, tú buscas las mejores condiciones y ellos son bueno, como llevan también lo que es el comercio en sus venas, porque no deja de ser un país milenario y que desde los inicios pues también ya empezaron a comerciar, pues eso se aplica a todos los sectores, incluido también al gobierno. Entonces yo creo que eso sí que, ya digo, no es fácil, pero es un país que por otro lado, bueno, una vez que tú también demuestras que efectivamente tienes el interés de invertir aquí y que vienes con todas las garantías, suelen ser también muy abiertos, ¿no? a la inversión extranjera y además es un país que te ofrece muchas oportunidades también, ¿no? Con lo cual yo creo que yo invito, ¿no? Es decir, a que las empresas europeas, latinoamericanas, es decir, pues den ese paso porque los próximos años aquí van a ser realmente buenos, ¿no? Desde el punto de vista de inversión. Perfecto. Sí, además lo comentamos siempre, ¿no? El acuerdo de la Unión Europea con China sobre inversiones, eso también va a Ujú. hacer que se flexibilice mucho más las relaciones y el concepto de inversión sea menos opaco, por lo menos más fácil y más flexible de lo que es hasta Sí, ahora. Fíjate que decías tú, bueno, es que están acostumbrados al comercio. Claro, nosotros siempre nuestra visión etnocentrista desde Europa pensamos que el comercio pues, fue Reino Unido y Holanda, ¿no? Los que desarrollaron, bueno, lo desarrollaron en su cierta forma, o los italianos sí, antes, etcétera. Pero Oriente Medio y China, digamos Asia en general, sí, sí. son los creadores de esto desde hace milenios, ¿no? Vale, perfecto, muy bien, pues muy interesante. Y en cuanto a barreras, Juan Carlos, Ujú. ¿alguna problemática, alguna barrera no demasiada, pero sí para ilustrarnos un poquito? Sí, ¿Qué te ha claro. supuesto? La negociación con los gobiernos, etcétera, era posiblemente una, pero eso también te ocurre aquí, ya sabes. Sí. ¿Cuáles podrían ser las más importantes? Sí, bueno, yo creo que lo principal es también disponer de un buen socio chino. Yo creo que eso es fundamental, Juan. Al final hablamos de un mercado en el que si vamos, de por sí, en cualquier país del mundo, pues tienes que contar con un socio local, aquí es algo imprescindible y que además ese socio local sea de confianza. ¿Por qué? Pues porque lo que te decía, están acostumbrados también a, bueno, pues eso, a comprar, vender, a negociar y son muy vivos en ese sentido. Entonces, claro, si tú no tienes la garantía de contar con alguien de confianza aquí, bueno, pues en un momento determinado pues hasta te puedes quedar pues vendido, y nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese es un tema importante que además y que siempre aconsejo, ¿no? Es decir, de hecho, en este caso, con esta empresa mexicana, pues una de las cosas que se puso en valor efectivamente era eso, ¿no? Es decir, contar con un socio chino Mm, de total garantía y que además ese socio chino pues también tenga las relaciones. Es otro de los temas importantes, Juan. mm, Las relaciones son fundamentales. Hay que tener muy buenas relaciones con los gobiernos porque esa es la principal barrera, ya no solamente para negociar con ellos, sino que si no tienes esas relaciones en un momento determinado, pues se pueden volver en contra tuya. O sea,
porque para eso son muy proteccionistas también. Entonces, claro, tienes que tener esa, digamos, aquí lo llaman guanchi, el guanchi con los gobiernos que te van a proteger en definitiva, porque es mejor tenerlos como aliados que no como adversarios, porque ha habido casos de empresarios extranjeros que han tenido serios problemas aquí en China, ¿no? Entonces, yo diría que esas son, no tanto barreras, sino más hablaría de cosas a tener en cuenta si un empresario decide plantearse venir a China, ¿no? Porque si no, no es solamente una barrera, sino que inclusive hablamos ya hasta de una imposibilidad para poder estar aquí y sobre todo que el negocio salga bien. Sí, los entresijos que decimos siempre de los negocios internacionales. Aquellos que hemos trabajado en comercio internacional pues, durante mucho tiempo, ya no solo China, sabemos que cuando negocias en Oriente Medio tienes que adaptarte a la cultura local, a la forma de hacer negocios, a lo que se Correcto. llama el business culture de cada país, y no digamos en el caso de África, por ejemplo, incluso Estados Unidos, que es totalmente diferente al nuestro, ¿no? E incluso en Europa hay formalidades o formas de trabajar extremadamente diferentes entre Escandinavia y España, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso yo creo que va en el trabajo y es importante detectar dónde tienes que trabajar, ¿no? En cuanto a los beneficios para ti como vicerrector de la Universidad, vicerrector de internacionalización de la Universidad de Santander de México, y también para las empresas, los proyectos empresariales con los que estás trabajando, ¿qué crees que te va a aportar esta presencia en China? Bueno, fundamentalmente el estar en el país adecuado en el momento oportuno. ¿Y a qué me refiero? Bueno, solamente hay que ver cómo ha cerrado el año 2020 el PIB, ¿no? A nivel mundial y de los diferentes países. Sí, la China es, comparación es odiosa, ¿eh? Entre China claro, y claro, por Occidente. eso China es uno de los muy pocos países que ha cerrado con un PIB positivo. En este caso creo que está en torno al 2,2, 2,3%. Y las previsiones, inclusive a través de Goldman Sachs, se habla de que estaremos en torno a un 7,5, pero incluso aquí se habla de un 9,5, ¿no? Eso es un punto a favor. El siguiente, China se mueve también por planes de 5 años. Sí. Ahora mismo se acaba de presentar el plan número 14 nacional y es un plan muy ambicioso por parte del gobierno chino y bueno, hasta el punto de que en los próximos 5 años se van a invertir 5 trillones de dólares. Entonces, claro, estamos hablando del momento pues para poder incursionar en un mercado como este, ¿no? Claro, además, el lenguaje me encanta, ¿no? Porque el otro día estábamos oyendo cómo se erradica la pobreza extrema en China, ¿no? Eso son definiciones ya que te Sí, sí. impactan. Y dices tú, bueno, como un país, ¿sabes? Además muy claro, ¿no? De una forma muy contundente. Se ha erradicado la pobreza extrema en China y eso está dentro de los planes estos de los Sí, de los que de nos comentas, hecho, ¿no? exacto. De hecho, Xi Jinping, es decir, es uno de los objetivos que se ha marcado para estos próximos 5 años. Pero es que hay cosas también que te llaman mucho la atención. Aquí en China lo que planifican, lo hacen. Es decir, sin ir más lejos, nosotros donde se va a invertir pues es en Nantong, estamos hablando que es a 55 kilómetros de Shanghái y es una ciudad pues que digamos que está creciendo, como ya en Shanghái no hay posibilidad de tierras, pues bueno, pues lo que se está yendo la gente es a las ciudades cercanas. Bueno, lo está Nantong está separado de Shanghái por el río Yanshu, que es el tercer río más grande del mundo, después del Amazonas y del Nilo, y es el río más grande de China. Bueno, pues en lo que es el delta del río Yanshu, es decir, en esta parte que es la que congrega pues, Shanghái, Nantong y algunas ciudades más, si las sacásemos de China, serían la cuarta economía mundial. Entonces, estamos hablando que más del 40% del PIB de China digamos, está en esta zona. Y es una zona, ya digo, que es esa zona del delta. Entonces, claro, ahora se va a construir, por ejemplo, en estos 5 años, un aeropuerto internacional de categoría 4F, que es como el de Pudong, el de Shanghái. Y bueno, y tú imagínate, Juan, en 5 años, o sea, parten de cero y en 5 años ya va a estar funcionando. Pero es que no solamente es eso, sino que en 2 años va a estar abierto también un canal
porque que va a pasar a través del río y va a conectar Nantong con Shanghái en 2 minutos y va a ser un canal pues con 2 vías, es decir, de 2 carriles cada una y también para tren de alta velocidad. Entonces, bueno, es un país que está Son volando. magnitudes espectaculares. Sí, 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 no, por eso te digo, es un país que vuela y que lo que se plantea lo va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que es un momento bueno para poder que las empresas tomen la decisión de venir aquí porque además desde el año pasado que se aprobó la ley de inversión extranjera, yo creo que ahora también eso está beneficiando bastante, ¿no? A las empresas y que puedan ya tener más o menos los privilegios de inclusive de los propios empresarios chinos, ¿no? A la hora de poder montar una sociedad aquí. Claro. Yo, por ejemplo, estos días he hablado también del puerto de Ningbo también, que si no me equivoco está ya en el puesto 3 o 4. Obviamente, históricamente, cuando hablamos, ¿no? Cuando en el colegio de los puertos del mundo hablamos de Rotterdam y Claro. del puerto de Nueva York, ¿no? Eso ha pasado un poco a la historia, ¿no? Pero un puerto que para los europeos puede ser desconocido, como es Ningbo, pues ahora Ujú. mismo está entre el top 5, si no me equivoco, ya del mundo en cuanto a... Y Shanghái además tiene otro puerto, con lo cual vemos que esa zona se ha convertido en un hub muy, muy importante, ¿no? Sí, así es. Bueno, de hecho, el puerto número 1 del mundo es el de Shanghái, con más de Sí, 44 millones de contenedores. claro, claro. Entonces, sí, y esas conexiones que hacemos a nivel también de fluvial, es decir, de los ríos que luego desembocan. No, no, este es un mundo impresionante desde el punto de vista logístico, ¿no? También. Sí. La magnitud además de la población, yo creo que a veces no somos conscientes desde nuestro entorno, ¿no? Estamos hablando de muchos, de 1.400, deben estar ahora de Ah, millones de habitantes. así Para es. nosotros es impensable. Obviamente un territorio mayor, ¿no? Pero que para un país como España, que nos consideramos grandes dentro de Europa, pues imagínatelo, somos infinitesimal, ¿no? Al lado de ellos. Y el choque cultural, Juan Carlos, algo así, bueno, ya hemos hablado de varias cosas, ¿no? Pues, Sí. se lo vamos a comentar a los oyentes que les va a hacer gracia, ¿no? El tema del chándal para Ah, vestir y el sí. pantalón vaquero. Cuéntanos lo que nos estuvimos riendo antes y seguro que les va a hacer Sí. gracia. Bueno, el choque cultural es algo que uno tiene que estar preparado y nunca se deja de sorprender, ¿no? Sí, el comentario que te hacía antes, ¿no? Tengo aquí justo cerca del hotel, pues hay un parque con un canal y hay una zona para que la gente pueda hacer deporte y pueda pasear. Y claro, ellos son muy habituales de llevar el chándal para salir, para vestir. Y sin embargo, yo he visto a mucha gente corriendo con vaqueros, con jeans, con lo cual es el mundo al revés, ¿no? Pero no solamente eso, luego a nivel cultural, bueno, tú lo sabes, tienen costumbres también que incluso para nosotros son hasta cierto punto pues de mal gusto, como es el sorber en las comidas, como es el escupir, es decir, hablan demasiado alto, incluso parece que están discutiendo, bueno, eructan, bueno, pues qué le vamos a hacer, pero es que, o sea, son cosas que uno tiene que acostumbrarse a ellas, aunque créeme que yo en estos 3 meses y medio no me he acostumbrado, porque estás en el desayuno y la Oye, verdad, bueno, lo de sí, sorber con la comida, eso también es, ahí sí coincide con Japón, ¿no? Y Japón, sí, por ejemplo, era espectacular, porque además, para que la comida sepa mejor, hay que entenderlo también un poco, sí, pues, digamos, está caliente y metiéndole así aire, es. pues, sabe un poco mejor, ¿no? Entonces, cuando toma los noodles y eso, Sí, 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 sí. y lo que pasa que, bueno, ir con gente, claro, yo la primera vez que fui a un japonés de verdad, y había gente japonesa aquí en Madrid, ¿eh? Claro, los que Sí. venían decían, esto no puede ser, pero qué ruido es este, no sé, está, bien está bien el cambio de cultura, pero llega un momento que es difícil. Pero bueno, son Sí, elementos importantes, ¿no? así Y a la es, hora de hacer pero negocios también, ¿no, Juan Carlos? igual, igual. Mira, a la hora de hacer negocios, por ejemplo, con los gobiernos y que inclusive también con los empresarios, no suelen tomar alcohol durante el día y, sin embargo, en las cenas, bueno, pues en las cenas ya se liberan y aquí tienen el alcohol que les gusta mucho, ellos llaman el white wine, que sería como para nosotros el orujo, que es una especie de eso de aguardiente, es el bayo que tú sabes, y bueno, pues te suelen poner una jarra de bayo con una copita pequeña y aquí, bueno, tú lo sabes también, ellos lo que suelen hacer para brindar es el gambey, ¿no? Es decir, que ese es el fondo blanco y bueno, y tratan pues casi de emborracharte, ¿no? Es decir,
pero siguen trabajando, o sea, porque ellos lo que les interesa también es verte en una situación ya no de tanta tensión, sino un poquito más, digamos, más distendida, y lo que tratan es de conseguir información para utilizarla luego en las negociaciones. O sea, que hay que tener mucho cuidado, pero buscan eso, ¿no? Y luego las mesas, que son todas las mesas, ya sabes, es una cultura que obviamente que apuesta mucho por la comunidad, entonces todas las mesas son redondas, son grandes, les gustan verse a todas las caras, o sea, todo gira en torno a la mesa, a la comida, pero por otro lado no suelen hacer sobremesa, es decir, te ponen muchos platos, estás comiendo y cuando dicen finish, pues te levantas y nos vamos, o sea, ya no hay despedidas ni hay nada. Sí, es una locura. Yo en mi experiencia, recuerdo más yendo con unos distribuidores, cada día pues venían distribuidores chinos de cada provincia, ¿no? Entonces cada día comíamos una comida diferente y aquello era una locura, comida riquísima, ¿no? Para mí me gusta mucho la comida asiática, pero Sí. era total. Y ya el colofón brutal fue en la última cena que te daban un masaje comiendo, ¿no? Entonces apareció una señora de unos 50 años, de unos 50 de altura y me empezó, imagina, me empezó a meter unos puñetazos en la espalda que decía, no puede ser que tenga tanta fuerza esta señora. Y yo decía, si no puedo ni comer de los puñetazos del masaje, ¿no? Porque era un masaje pues tipo cupping, etcétera, etcétera, ¿no? Y era muy relajante realmente después. Yo no sé si era que Después. dejaba después de la tortura, ¿no? Pero sí es cierto que hay que acostumbrarse. Y las comidas son además esas mesas redondas que van girando. Hay momentos que ya no sabes. Y son platos y platos y platos. Y llega un momento Exacto. que entras en estrés, ¿no? Sí, no, y luego además le gustan mucho pues todo lo que son las vísceras, le gustan Claro. también lo que son las patitas de las gallinas, las cabezas, los cuellos también. O El sea, pene de buey, que es así una es, experiencia religiosa también, lo del pene de buey, cuidado. sí. Yo La cuando, lengua de pato también, que las hemos probado. Bueno, sí, eso llama hay mucho la que, atención. choque cultural, hay que adaptarse. Así es. Bueno, de sectores que estás viendo por ahí, en Ujú. estos últimos 3 meses y medio, pues ya sabemos que en China todo Sí. cambia en 5 o 6 meses y ves Ujú. donde no había un rascacielos, lo puedes ver perfectamente en 6 meses. ¿Qué Sí. has visto? ¿Qué movimientos, incluso para empresas españolas, qué sectores Sí. estás viendo que se están moviendo mucho por ahí? Mira, yo creo que el sector de la alimentación es un buen sector. Mm, Por ejemplo, en el caso en el que yo estoy trabajando es un tema de dulces. Aquí no están acostumbrados a la cultura, por ejemplo, del chocolate, a la cultura del café. Son países bueno, que van poco a poco y que hay muchas oportunidades, ¿no? Es decir, con lo cual, todo lo que sea inclusive, ¿no? Es decir, la alimentación que viene de fuera les encanta. O sea, aquí triunfan KFC, McDonald's, los ves llenos, es decir, todo lo que es, ya digo, todo lo que es extranjero les llama mucho la atención, incluso hay un dato importante que es que no reparan en el precio. O sea, no, yo creo que esa es una buena, es un buen dato también para los empresarios que desean venir aquí, porque si das con la tecla y con algo extranjero, no te van a mirar el precio. O sea, no es un país que en definitiva, bueno, la guerra de precios entre ya a ese nivel, y sobre todo con la parte extranjera. Si hablamos de productos chinos, ahí ya es diferente, ¿no? Pero ese sería un sector, el sector de la alimentación. Obviamente, bueno, el sector de los automóviles ha crecido mucho en los últimos años. Se ve mucho, además el parque móvil está completamente renovado y aquí toda la parte de eléctricos es algo bueno, que para ellos ya es algo normal. O sea, con lo cual ese tema, aún así, podría haber alguna oportunidad que otra, sí, pero el grupo Antolín acaba de cerrar un acuerdo también con una empresa muy grande de China. por eso te digo que es otro sector que también está, ¿no? El Claro, tema educativo es otro sector sí, también, todo lo que es inclusive el tema de los idiomas, porque fíjate antes, cuando comentabas el tema de barreras, yo creo que la principal barrera que te encuentras es el idioma, porque aquí hay muy poca gente que hable inglés. Te cuesta incluso encontrarlos, con lo cual, bueno, pues el móvil porque tienen sus traductores aquí y tú hablas al móvil en inglés, se lo traduces a ellos en chino y así te comunicas. Entonces, pues todo lo que es el tema también de idiomas, yo creo que sería interesante. De hecho, nosotros vamos a trabajar en ese modelo con la Universidad de Santander para todo el tema de cursos de idiomas. Y también el sector de la ropa, ¿no? Es decir, también les sí. gusta mucho todo Y la lo que cosmética es también. La cosmética. cosmética, así es.
Entonces, son sectores, ¿no? Es decir, que lo que sí que hay que tener en cuenta que los canales de distribución han cambiado y aquí el principal canal de distribución es Internet, es decir, es el móvil. O sea, todo se trabaja con los marketplaces como Tmall, como Tibao, como Pinduoduo, es decir, todos del grupo, JD. exactamente, del grupo Alibaba. Y están muy acostumbrados a eso. Es decir, igual que antes hablábamos de que se paga por el móvil, aquí prácticamente todo se compra por el móvil. O sea, además tú estás en casa y si te falta sal, le das aquí y te traen un poquito de sal porque lo que es el servicio a domicilio es muy económico porque todas las motocicletas son eléctricas. Es decir, que es otro dato, con lo cual no hay consumo de gasolina y eso hace que la verdad que se hace. Pero sí que esos son sectores que yo veo que van a tener mucho impacto y mucho futuro. La movilidad, los renovables también es un sector. Nosotros ahora desde Infebex estamos trabajando, y tú también, en digamos, expandir empresas españolas y latinoamericanas también en el mercado Así es. chino. Y tenemos unos sectores de prioridad que hemos detectado que son importantes. El sector de franquicias es importante. Si hay empresas de franquicias que nos están oyendo, pues ya saben que tenemos inversores esperando que puedan estar interesados en ese mercado. El sector del agroalimentario importante también. Y lo que sea movilidad eléctrica, desarrollo sostenible, renovables, etcétera. Fashion, el concepto de fashion incluye también complementos y cosmética. Esos sectores, siempre que aportes algo que no tienen ahora mismo en China, pues Así siempre es. va a ser bienvenido y va a haber posibilidades de introducirse en ese mercado, ¿no? Es Pero yo el consejo que daría a los empresarios que tomen la decisión de venir aquí, o sea, hay que estar preparados, o sea, Claro, esto es un mercado enorme, enorme, lo que tú decías antes. Estamos hablando de millones de usuarios en todas las redes que comentábamos. mucha Para paciencia, que ¿no? y sobre todo porque si das con un producto bueno, tienes que estar preparado para vender en grandes cantidades. O sea, Claro, en un sector como este, es decir, nosotros en el dulce, es el sector de los dulces, pues una barrita de chocolate tipo Mars, es decir, está facturando esa compañía al año más de 175 millones de dólares con una barrita de chocolate. claro. Y con 5 productos están facturando 1.000 millones de dólares al año. O sea, este es un mercado grande, ¿no? O sea, que yo animo a los inversores y a los empresarios a que vengan, pero que esto es Marte, no es China. Perfecto. Muy bien, Juan Carlos. Y ya por último, se nos echa el tiempo encima. En 30 segundos, ¿qué podrías esperar en los próximos años de tu estancia en China a nivel profesional? ¿Qué ves en tus proyectos que pueda ocurrir? Bueno, yo creo que estamos, ya digo, tenemos toda una plataforma en la que con esos socios chinos de confianza y se van a generar muchas oportunidades. Vamos a establecer ese eje entre China, Europa y Latinoamérica y yo la verdad que espero grandes proyectos y sobre todo, bueno, pues un desarrollo enorme, ¿no? Es decir, con un mercado que está abierto precisamente a recibir cosas de fuera y que eso va a posibilitar en gran medida pues un desembarco de muchas empresas de otros países aquí en China, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues ya para nuestros oyentes ya han oído. Si tienen proyectos interesantes para China, pues a través de nosotros pues estaremos encantados por lo menos de analizar esa viabilidad y ver si el mercado chino está preparado y cómo se puede estructurar esa presencia en China. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Se nos echa el tiempo encima, como siempre. Ha sido fantástico. Hemos comentado todos los temas que queríamos comentar, que fueran ilustrativos, como siempre, para los oyentes, que creo que es lo más importante en nuestro espacio. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presencia. Bueno, pues nada, para mí ha sido un placer, Juan, también Miguel Ángel. Siempre me alegra mucho saber de vosotros y veros y sobre todo muy agradecido, ¿no? Por esta invitación que me habéis hecho y espero que haya sido de interés para todos vuestros oyentes, ¿no? Perfecto. Seguro que vamos a contar contigo en futuros programas porque siempre nos aportas cosas interesantes. Y ya nada más, les esperamos a todos los jueves a las 12 del mediodía en Activa Radio, explorando los mercados de China y España. Nos pueden seguir obviamente en Facebook China Markets, en nuestra página de Facebook y obviamente también el canal YouTube de Infebex, en el LinkedIn de Infebex también, en Spotify y en Activa Radio y como decía Miguel Ángel también en Google también,
que estamos entrando ahora mismo, nuevos canales. Se irán juntando nuevos canales, se irán uniendo nuevos canales. Ya sabéis que la tecnología y las redes van evolucionando, pero creo que este es un buen mix por ahora y por ahí podéis seguirnos. Os invitamos a que entréis en nuestras páginas. Muchas gracias por todo y hasta el próximo jueves. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao, Juan Carlos. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Activa Radio R.